porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando el libro de Levítico y estamos mirando desde la vivencia de la fraternidad. La vivencia de la fraternidad. ¿Cómo tendríamos que vivir este elemento, ¿verdad?, de la fraternidad? Nosotros hablábamos que ya estamos en el dominio persa, ¿verdad? Desde el dominio persa entendemos que Israel vuelve a recobrar su propia libertad, tiene que ponerse en campaña y tiene que comenzar su propia vida. Pero ¿qué clase de vida? Porque nosotros tantas veces hemos repetido que la vida del judaísmo es esencialmente una vida de fraternidad, es decir, una vida de comunidad. Y eso es lo que nosotros estamos mirando como tema esencial y fundamental dentro del libro del Levítico. Lo civil, recuerden, lo civil, lo religioso, lo civil no es independiente de lo religioso. Recordemos esto, por lo menos en el libro de Levítico. Nosotros no hacemos ninguna dicotomía o separación, o la Biblia no hace ninguna dicotomía o separación. Incluso yo diría que hoy mismo nosotros no podemos dividir tanto al hombre, pensando simplemente con la iglesia, con lo que es religión allá, y dividimos. Y todo lo que es civil, ¿no? Yo lo único que estoy haciendo es una cosa civil, es una cosa laical, es una cosa que nos corresponde a nosotros. No, el hombre es indivisible de por sí, al hombre no lo podemos dividir. El hombre se encuentra, desde su propia situación en el mundo, se encuentra con todas estas realidades de las que él está viviendo. Hasta yo diría más, cuando nosotros queremos dividir al hombre, lo estamos matando. Cuando nosotros queremos dividir al hombre de acuerdo simplemente a algunos aspectos de su propia vida que tienen que ir en forma mancomunada, que tienen que ir en forma de comunidad justamente, ya que estamos en el tema de la comunidad, no podemos separarlo, no podemos separarlo. Al separar en el aspecto religioso al hombre, nosotros le estamos mutilando. Al separar el aspecto de una relación con Dios, de una relación con los hermanos, etc., estamos mutilando al hombre. Siempre tenemos que pensar de una forma positiva este relacionamiento, porque este relacionamiento es lo que nos va a llevar después a formar verdaderas comunidades. Entonces decíamos que lo civil no es independiente a lo religioso, por el contrario, ambos son elementos que constituyen la comunidad. Ambos son elementos que constituyen a la comunidad, tanto el aspecto de la curación, ¿verdad?, tanto ese aspecto, como también el otro aspecto que nosotros vemos, que sería el pueblo reunido en forma de una comunidad cultural convocada por Dios, eclesía, que viene de cajal y eclesía. Son elementos que nos hacen poner al tapete el aspecto de la eclesia o del cajal. La Biblia, el Antiguo Testamento, continuamente está hablando de la reunión, de ese encuentro. Es ante la reunión, ante el encuentro, ante todo el pueblo, que cualquiera de los patriarcas o de los profetas se pone a hablar, se pone a dirigir el discurso, se pone entonces en sintonía con la gente, se pone en sintonía con las personas que están en relación con él. Por lo tanto,
el culto comunitario, atención porque ahora hablamos de un culto que tiene que ser comunitario, es un aspecto esencial de la vida. El pueblo resucitado forma una comunidad cultural convocada por Dios. Forma una comunidad cultural convocada por Dios. Y esto no podemos olvidarlo. Por lo tanto, los miembros del pueblo están relacionados por los lazos de sangre, porque son israelitas y ellos son el hermano, a quien llama en muchas ocasiones tu prójimo, por el que se debe practicar la justicia y el respeto y darle su lugar en la comunidad. Pero sobre todo, lo que los une a Dios como quien los guía y quien debe imitar. Por esa razón, la fraternidad, la solidaridad tienen su fundamento en Dios y cada uno debe ser responsable de criticarlas. Yo soy santo como Dios es santo. Eso puede entrar y nos hace entender el aspecto comunitario, el aspecto de la solidaridad, el aspecto del fundamento. Ahora, para comprender mejor lo que es una comunidad, leamos un poquitito este artículo, ¿verdad? Que es interesante. Si se nos pregunta qué es la comunidad, podemos dar miles de respuestas. Un lugar donde se celebra la liturgia, un color de persona, comparten el trabajo y la mesa, un club social de amigables, tertulias, un tormento, la muerte del individuo. Todo esto entonces es elemento esencial para que se pueda comprender también el aspecto comunitario. Ahora, si además se nos pregunta qué es lo que la comunidad nos inspira, las respuestas son aún más variadas. Alegría, agradecimiento, oportunidad de crecer, salvación, desesperación, esperanza, amenaza. Entonces todo esto son respuestas variadas, Pero por debajo de toda esta confusión, todo esto que tenemos, hay un hecho. Estamos juntos, pero no estamos todos de acuerdo en que, por paz, ¿cuántos decido? ¿Cuántos? Estamos juntos, pero no estamos todos de acuerdo en el por qué. ¿Viste cómo somos bien complicaditos entonces los humanos? Sin embargo, solo se puede hacer comunidad si se está de acuerdo acerca de la naturaleza y la finalidad de la comunidad. Cada uno debe, por consiguiente, preguntarse ¿qué es lo que busco al estar en el hospital? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que pretendo? Muy bien, así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. ¿Qué hace la iglesia? Uno de los elementos fundamentales dentro de la evangelización, siempre la iglesia ha considerado la parte de la educación. Incluso una frase muy importante que dice: evangelizar educando y educar evangelizando. Entonces son los dos momentos, me parecen muy esenciales, que aquí el escribano Luis Ubizarreta también, con el grupo con quienes han comenzado, han tenido esta iniciativa tan hermosa de trabajar en este barrio, en esta cuasi parroquia actualmente Virgen de la Merced, con la creación de hace 4 años de esta escuela que lleva el nombre justamente del Papa Francisco. Comenzó con la visita del Papa en esos últimos años que él estuvo por aquí. Después de esa hermosa realidad han iniciado esta experiencia también como iglesia. También el hecho de trabajar juntos, tanto la parte de la jerarquía de la iglesia, pero sobre todo encomendada también a los laicos. Y aquí se va formando todo un cuerpo, el cuerpo directivo, el cuerpo de los docentes y luego también con los mismos padres, cómo se está trabajando. Escribano Luis María, quisiera preguntarle sobre todo como proyecto más hacia adelante. Ciertamente que los proyectos podemos soñar incluso, claro. Pero si usted tiene que decirme un sueño de toda la experiencia tan hermosa que están realizando, y también veo cómo le reciben los niños cada vez que viene a la escuela, todo da a entender que hay un deseo, ¿verdad?, de seguir creciendo en esto. Sin ninguna duda nosotros pensamos, soñamos, y si nosotros le decimos a los chicos: no tengáis miedo en soñar en cosas grandes, nosotros tampoco podemos decir que no vamos a soñar. Vamos a soñar y como digo yo siempre, y Dios proveerá, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer, vamos a unirnos, las dificultades están para ser vencidas y vamos a vencerlas, y vamos a seguir adelante con la escuela y siguiendo con el 7º, 8º y 9º grado, y ir por lo menos el ciclo básico, terminarlo, y el día de mañana poder tener la suerte de entregar diploma, así como tuvimos la suerte de desatar la cinta. Claro. Ahora, escribano, en este sentido, ¿verdad?, de estos sueños tan interesantes, ¿verdad?, de seguir con el 7º, 8º, 9º grado,
también cómo usted nota la responsabilidad también, o la corresponsabilidad, podamos decir así de esta manera, con los padres. O sea, cómo usted le siente a los padres, a las familias, en este ahínco y deseo de que el séptimo, octavo y noveno puedan continuar. Bueno, yo la verdad que este último año perdí un poquitito el contacto con los padres, y sobre todo teniendo en cuenta la primera opinión del arzobispo, que tenía sus dudas de poder continuar, porque no es fácil, porque hoy tenemos que reconocer, padre, que no tenemos el apoyo estatal que tendríamos que tener una escuela así, ¿no? ¿verdad? Lastimosamente no tenemos ese apoyo del Ministerio de Educación. Y vamos a buscar el apoyo de que hagamos entre todos, un poco educación, un poco la fundación, mucho lo que es la dirección y los profesores, y vamos a Dios mediante hacer una escuela como este barrio se merece. Claro, porque es justamente una de las experiencias que usted está diciendo. Yo estoy ahora por primera vez, ¿verdad?, estos meses recién, pero veo esa inquietud y ese deseo, ¿verdad?, de parte de los padres. Ciertamente hay un peligro, porque yo en la experiencia, más de 35 años que estoy con la educación, acompañando a jóvenes, a chicos, ¿verdad?, no así directamente nunca como un director de una institución, pero uno escucha, ¿verdad?, en la educación, estando con los jóvenes y con los chicos, que algunas veces los padres están muy entusiasmados, pero parece que nuestra cultura a veces es muy de entusiasmarse, pero después, en el momento en que tenemos que poner el cuerpo, como se dice, en el momento en que tenemos que apechugar todos como comunidad, no siempre es fácil. No, efectivamente, sabemos que este proyecto no es fácil. En fin, y tenemos que ir procurando convencer a nuestra gente de que la educación es fundamental. Y a los padres decirle, déjenle a sus hijos educación, que va a ser lo más importante que cualquier herencia, como decía usted, padre, que cualquier herencia. Y va a hacer que ese hijo le pueda ayudar a los padres cuando estos tengan edad. Exactamente. Y no puedan ellos producir. Entonces, creen un hijo que pueda producir algo, que pueda llegar a algo, y en fin, ellos tienen que pensar en su hijo como una inversión. Así mismo. Como una inversión. Y a veces en nuestro país no pensamos un poco así, y eso tenemos nosotros que tuvimos la suerte de tener un hogar que nos transmitió eso, de poder transmitir a la gente que la educación de los hijos es una inversión. Y ahora, con respecto a los educadores, seguramente que usted no está mucho con la cuestión de la educación, ¿verdad? No. Malas empresas, todas esas cosas. Pero con este sueño que usted tiene, porque es muy interesante, ¿verdad?, el hecho de decir algo, tenemos que dejar, de alguna manera tenemos que ayudar a nuestra gente. Seguramente que usted pensó en ese sentido, bueno, vayamos puana, ¿verdad?, a la gente que no se quede en la pobreza. Pero si usted tiene que dirigir una palabrita también a los educadores, a los maestros, por ejemplo, ¿qué usted le diría a estos maestros de esta escuela de la que usted es artífice, ¿verdad? Porque usted, pensando en la educación, seguramente que pensó también a quién vamos a poner al frente, ¿verdad?, de una institución, como una empresa, ¿verdad? Claro. ¿A quién lo voy a poner como gerente de una empresa, ¿verdad?, que me tenga que producir y que tenga que llegar los resultados? Sin ninguna duda. Mire, padre, yo siempre dije que nuestros profesores tienen que especializarse y estar todo el tiempo trabajando en la educación. No, yo a veces critico un poquitito cuando dice mejor educación hay que pagar más. Yo digo, hay que prepararse más para poder transmitir, porque si yo no estoy preparado para transmitir, y mal lo voy a transmitir y mal lo voy a educar. Claro. Aunque me paguen el doble, no es solo el pago, es que nuestros profesores tienen que prepararse, educarse para poder transmitir una buena educación. Así mismo. Bueno, entonces así estamos conversando con el escribano Luis María Zubizarreta. Ellos han comenzado, y él como el líder también al frente en esta comunidad, han comenzado la escuela, que ya es muy conocida,
Papa Francisco. Y hay muchos lindos proyectos también que ya oportunamente seguramente ustedes tendrán la posibilidad a través de Ñandillara Ñe'e o también otros proyectos muy interesantes en la parte educativa. Ahora yo quisiera preguntarle algo, ya que usted estuvo al frente del Club Olimpia antes, ¿verdad? ¿O sí, no, yo estuve en el Olimpia en la época de gloria. En la época de gloria del Olimpia. Bueno, y a ver si la época de gloria lo trae a la escuela. Sí. Tenemos que, ahora ya estoy abocado a lo que es la escuela, así como estuve en el Yacht Club 35 años, 35 años, sí. Empezando eso de la nada. En fin, quiero que este proyecto de la Escuela Papa Francisco llegue a un fin verdaderamente es maravilloso. Y hay que pensar en cosas grandes. Claro. Y sobre todo justamente por eso, porque le estaba diciendo algo del deporte. Porque estoy viendo, yo estoy entrando recién, pero una cosa interesante que la Escuela Papa Francisco es la de ofrecer, por ejemplo, el tenis. ¿Cómo es eso? Si me puede explicar un poco una de las posibilidades que está ofreciendo la escuela a través de su nieta, creo que es, o si nos explica un poco. Sí, efectivamente. Nosotros queremos que los chicos de la escuela intercambien, inclusive deportivamente, con los chicos del Yati Golf Club Paraguayo. Entonces, becamos entre 50 y 60 chicos que vayan a hacer tenis al Yacht Club. Y van al Yacht Club y compiten de igual a igual con los hijos de los socios del Yacht. Y a veces yo encuentro que los chicos de aquí de la escuela ganan una medalla, son mejores y vienen, padrino, acá gané yo el torneo. Y eso hace, inclusive creo que 2 o 3 chicos ya están compitiendo en la asociación de tenis. Así que, y por ahí salen el deportista, porque nuestra fundación tiene un nombre muy peculiar. Es Organización Humanitaria Misión para la Educación y el Deporte. Porque la educación va muy de la mano del deporte, porque el que es deportista se cuida de evitar tener vicios, aprende reglas. Como yo digo, el chico, la primera ley que aprende y la regla que aprende es la regla del juego del fútbol, por ejemplo, que ahí no se puede tocar con la mano, que está prohibido esto, que está permitido aquello. Ahí ya se está preparando, se está educando el chico. El deporte ayuda muchísimo. Yo tuve la suerte de ser durante 9 años presidente del Consejo Nacional de Deporte. Entonces, a lo mejor quizás yo miro de ese ángulo, claro, muy importante, pero soy un convencido que el deporte ayuda mucho. De ahí es que cuando quisimos ponerle el nombre, pusimos Misión para la Educación y el Deporte. Muy bien, entonces estamos hablando con el escribano Luis María Zubizarreta, que nos cuenta cosas muy interesantes de lo que él ya ha pasado, ha experimentado, pero que hoy todavía con esta riqueza tan linda nos ofrece todavía, y sobre todo a través de la educación. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñande Yarañé. Estamos mirando los temas teológicos que nos presenta el libro del Levítico. Vamos a mirar un poco el tercer elemento dentro de la comunidad. El primero, el trasfondo histórico que fuimos mirando, cómo se van denunciando ciertos aspectos, ¿verdad?, de los robos, los cojos, los enfermos, etc. Luego estábamos mirando la vivencia comunitaria, donde el centro es verdaderamente ese compartir la propia vida. Y hay un tercer elemento dentro de la comunidad que es la preocupación por los pobres. Preocupación por los pobres. Y estamos en el Levítico, estamos en el libro del Antiguo Testamento y ya hay una preocupación por los pobres. Quiere decir que eso no es simplemente una preocupación del Nuevo Testamento, sino que es una preocupación de todo este enjambre, digamos, este enjambre de reflexión teológica, este enjambre de una propuesta de vida espiritual. ¿Cuál es la preocupación por los pobres? La santidad no se reduce al ámbito cultural, individual o comunitario. No se reduce entonces la preocupación por los pobres. Entonces yo no puedo reducir a ciertos puntitos simplemente perdiendo el gran horizonte de la preocupación por los pobres. Nos está indicando que siempre tiene que haber mayor respuesta, mayor exigencia también, ¿verdad?, hacia las personas, hacia aquellos que necesitan. En este sentido, el amor al prójimo debe traducirse en obras concretas y bajo esta perspectiva no perder de vista a los más necesitados. No se pueden perder de vista entonces a los más necesitados. El amor al prójimo debe traducirse así en cosas bien concretas. Y bajo esta perspectiva es la que nosotros tenemos que trabajar. Y eso es lo que el libro de Levítico nos quiere transmitir, ¿verdad? Una preocupación por los pobres, Batecobain, Yarecobain, y ciertamente que sí, ¿verdad? Y entonces aquí el libro de Levítico te dice no perder nuestro horizonte, no ir detrás de cosas falaces, de cosas que no tienen sentido o de cosas, peor todavía, que simplemente nos encierran en nosotros mismos. Recuerden que el afán, el deseo, por ejemplo, del dinero, entonces yo me endioso con el dinero. ¿Qué es lo que hace esa situación de ir detrás del afán del dinero? Y lo que hace es sencillamente ensimismarte, preocuparte excesivamente, ir detrás de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Te olvidas de todo lo que te rodea. Comenzando luego por tu misma familia. Te olvidas de tu esposa, de tus hijos. ¿Por qué? Y porque yo en este momento estoy ocupado en producir. Estoy en este momento preocupado de hacer cosas, que funcione mi empresa, que funcione lo que tengo. Y en ese sentido, tu gran empresa y la más importante, que es tu familia y tus hijos, lo dejas de lado. Por eso, justamente te dice, el amor al prójimo debe traducirse en obras concretas. El amor al prójimo. Obras concretas. No es simplemente decir, yo te amo, yo te quiero o lo que sea, sino que aquí tiene que haber una presencia, tiene que haber el aspecto afectivo, ¿verdad? Ahora, el amor al prójimo debe traducirse en otras obras concretas y bajo esta perspectiva no perder de vista a los más necesitados, bajo esta perspectiva.
bajo esta perspectiva. No perder de vista a los más necesitados. Los pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, por lo menos privilegiados de la sociedad nuestra, ¿verdad? De esa sociedad, en este caso, ¿verdad? En el libro de Levítico es de la sociedad israelita, pero hoy en día, aplicando a nuestra realidad, es de nuestra sociedad. Pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, son los menos privilegiados, son los dejados un poco de lado, es decir, que venían de comunidad, sino que nos falta un compromiso. Tal vez yo no diga nada, ¿verdad? Pero la indiferencia es lo peor, ¿verdad? Porque mata a la persona. Es decir, vos no existís para mí. Pero dice la indiferencia. Hago hipogribeina. Cuando yo digo que vos no existís para mí, vos te quedás de lado, no existís. Los pobres, las viudas, los huérfanos y extranjeros son los menos privilegiados de la sociedad israelita. Los libros de la Sagrada Escritura continuamente hacen referencia a ellos, con una participación preferencial de parte de Dios. Una participación, es decir, como que Dios toma el asunto, ¿verdad? Dios se pone al frente de esta situación. Por lo tanto, parte de Dios exhortando al pueblo a considerar sus condiciones y a ayudarlos. Y así entonces es Dios mismo, ¿verdad?, el que toma el asunto, el que entra dentro de esta situación. Hay una parte preferencial de parte de Dios, donde se exhorta al pueblo a considerar sus condiciones y a ayudarlos. Pero es Dios, ¿viste? Es Dios. Dios no se olvida, Dios no es que nos deja de lado, sino que justamente se pone. Siempre es un Dios que se pone al servicio de su pueblo. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad estuvimos hablando, hicimos la diferenciación entre un Dios cristiano, un Dios católico verdaderamente, un Dios bíblico, mejor yo diría, para no hacerlo muy sectorial? El Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado, es un Dios que acompaña, ¿viste? Que tiene preferencia, que está al lado de su pueblo, al lado de su gente. Los libros de la Sagrada Escritura, por eso la Biblia, hacen referencia a la preocupación en este sentido por los pobres, de Dios por los pobres, Dios por los pobres. Y entonces esto hace que tenga una parte preferencial de Dios mismo hacia los más necesitados. Y nosotros comparábamos con ese Dios masónico, ¿verdad? O sea, de los masones que hablan de Dios y ellos piensan que porque hablan de Dios dice que hay compatibilidad, o sea que no hay diferencia, todo es igual, dice, todo es igual entre el catolicismo, entre la Biblia y el Dios nuestro. Dijimos que no, pero no porque los curas, el Papa, la Iglesia no le quiere a ese grupo, lo que sea. No, el asunto es que en la definición de quién es Dios para la Biblia es totalmente diferente de la definición de lo que te dice uno de estos grupos, de las logias, etcétera, ¿verdad? Ellos directamente dicen de un Dios arquitecto, es decir, un Dios aristotélico, o terereja eño, que no se involucra, ¿verdad? No se involucra con el aspecto bien cristiano, ¿verdad? O con el aspecto del mundo. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios histórico, es un Dios que entra, la encarnación, por ejemplo, ¿verdad? La encarnación es un Dios que se involucra, que entra en la realidad del hombre. Y aquí justamente nos está hablando también de ese aspecto preferencial de parte de Dios que exhorta, ¿verdad?, a su pueblo, y también Él comienza a ayudar y a sacarlos de esa situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre uno de los temas muy importantes, elementales, desde el libro del Levítico, el aspecto de la comunidad. Nosotros ya hemos recordado y ya hemos hablado, ¿verdad?, que el tema de la comunidad de por sí es un tema esencial dentro de toda la Biblia. El libro del Levítico se preocupa mucho, ¿verdad?, y es la preocupación por los pobres como un tercer elemento dentro de la comunidad. El segundo elemento era la vivencia de la fraternidad. Fraternidad es esencial y el primer elemento era ese trasfondo histórico, cómo se da ese camino de liberación que apunta, ¿verdad?, a un volver, a un trabajar juntos, a un estar juntos. El aspecto histórico, sobre todo del trasfondo histórico, de por sí, siempre la Biblia ha sido un libro de comunidad. El judaísmo después, recordemos que el judaísmo nace como judaísmo después del exilio. Después del exilio el judaísmo le llamamos judaísmo. Es decir, que antes del 586 no le podemos llamar a un judaísmo. ¿Cómo se le llama? Y podemos decir la religión de Israel, le podemos llamar. O si queremos, podemos llamarle el hebraísmo, si ustedes quieren llamarlo así, ¿verdad? Pero el judaísmo de por sí nace con la tribu de Judá y un poco la mezcla de un pequeño grupo, resto, de la tribu de Benjamín. Son los dos únicos que después van al exilio. Los otros
que ya habían desaparecido en el 721 con la invasión de Asiria, con la desaparición de Samaria. Lo único que queda en ese resto ya se llamarán samaritanos, justamente, que ya son despreciados después incluso por estas otras tribus, que son los de Benjamín y son las de Judá. ¿Por qué? Porque ya no son puros, ¿verdad? Bueno, este es un poco el aspecto histórico, el trasfondo histórico. Pero es aquí, en el trasfondo histórico, donde encontramos que nace el aspecto bastante comunitario. ¿Qué significa el aspecto comunitario entonces aquí dentro de la Biblia que tenemos que considerar y que Levítico nos presenta como su fundamento y como una teología esencial? Que justamente el judaísmo al nacer, posterior al exilio, ellos en su reflexión se dan cuenta por qué nosotros fuimos al exilio, por qué caímos en esta debacle, por qué caímos en esta situación tan negativa. Y justamente ellos encuentran porque nosotros vivíamos patijaño, cada uno por su cuenta, cada uno hacía lo suyo, ¿viste? Y entonces ahí comienza a reflexionar el judaísmo y dice, no, aquí nosotros necesitamos considerar verdaderamente nuestra religión desde un aspecto comunitario. El judaísmo es por esencia, es comunidad. Y nosotros los cristianos, que somos los hermanos menores, como dice el documento de la Iglesia, al hablar del judaísmo, ¿verdad? Los judíos son, dice, nuestros hermanos mayores en esta revelación y en este descubrimiento de Dios en su historia, y nosotros como seguidores, donde nosotros encontramos y decimos, aquí verdaderamente se ha realizado el plan de salvación que Dios había prometido a su pueblo en Jesucristo, descubrimos y seguimos el elemento comunitario como el elemento esencial. Si ustedes quieren, lean mucho más Hechos de los Apóstoles, pero Hechos de los Apóstoles desde un comienzo nos habla de comunidad. Se reúnen en comunidad, rezan en comunidad, ponen todos sus bienes, es decir, para que no existan los pobres. Aquí dentro de los tres elementos, este es el aspecto histórico, ¿verdad? El trasfondo histórico de dónde surge. Pero después nosotros miramos que justamente el compartir la vida, ahí está el segundo elemento, pero que ya le tenemos en el libro de Levítico, el aspecto de la fraternidad, el compartir, el dar, el poner a disposición de todos los demás. Nadie, dice, pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque todos lo ponían al servicio, ¿verdad?, de los hermanos. Y luego tenemos ese tercer elemento y que nosotros estamos también hablando, estamos diciendo, ¿verdad?, que es la preocupación por los pobres. La preocupación por los pobres quiere decir el oído atento, el ojo que se abre ante la necesidad del hermano y después el espíritu mismo, ¿verdad?, de la vida del hombre, del corazón, del misericordioso, ante la necesidad de esa persona que está en situación precaria. Y por eso nos hablaba de los pobres, las viudas, los huérfanos. Continuamente la Biblia nos habla de estos elementos. Son las personas con quienes tenemos que tener mayor sensibilidad, dice, ¿verdad? Bueno, eso no es que nosotros lo perdimos, por lo menos dentro de la teología profunda del Nuevo Testamento. No, jamás. Al contrario, se lo va perfeccionando, se va insistiendo con mayor razón. Ahora, todo lo que significa la parte práctica, todo lo que significa para nosotros como cristianos bautizados, el ponerlo en práctica, bueno, ese sí que ya es otro cantar, ¿verdad? Ese ya es otro cantar. Tenemos que mirar y tenemos que evaluarnos. Eso ya es entrar en nuestra propia conciencia y decir cómo nosotros nos relacionamos con la gente. El aspecto de la fraternidad por una parte y el aspecto, ¿verdad?, de la preocupación por los pobres, de un trasfondo histórico que nos muestra la Biblia que ante una acción tan difícil o una situación tan difícil que había vivido el pueblo, ahora entonces en su reflexión dice, no, nosotros tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir mucho más unidos. Y bueno, seguimos un poquitito este aspecto preferencial, ¿verdad?, de Dios según la Biblia, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el Éxodo 22,
20-23. Vamos a mirar un poco algo que nosotros ya habíamos reflexionado, el Éxodo 20, que nos hablaba de este aspecto de los pobres que tenemos que cuidar, 20-22, y después también en el 23. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido de la mujer, y el pago se hará por arbitraje. Bueno, pero es el 20, perdón, tiene que ser así. Dijo el Señor a Moisés: di a los israelitas, ustedes han visto que yo les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Este es entonces de la preocupación que tiene Dios con respecto a su mismo pueblo, desde dónde nosotros vamos a mirar y desde dónde nosotros vamos a ayudar a los demás. Y bueno, entender que es un Dios que acompaña, es un Dios que siempre está con su pueblo. Yo mismo estoy con usted. Entonces, incluso en otro pasaje nos dirá: mirá que ustedes también fueron esclavos, ustedes sufrieron. Entonces, entonces ahí, porque lo sufrieron en propia piel, no porque ahora están bien, se van a olvidar de los pobres, de las viudas y de los necesitados. Volvemos enseguida con más en De Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria
es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando estos temas teológicos tan interesantes del libro del Levítico. Estamos hablando de estos tres, ¿verdad?, temas principales. Y aquí hablamos del pecado de expiación y luego estábamos hablando de la comunidad. Y esta comunidad dividida de nuevo en tres aspectos. El por qué. Hay un gran amor, digamos, hacia la comunidad, que es por un contexto también histórico, bien concreto, un trasfondo histórico en que el pueblo ha sufrido. Es la comunidad de Israel que comprende, ¿verdad?, la familia, la aldea del campo, la ciudad, el campo militar, o sea, todo lo que implica esta formación. Este es el trasfondo histórico. Incluso después, cómo se le exige a Israel, pero es una exigencia intrínseca que sale de adentro porque la comunidad, ahí está, la comunidad que ellos viven es un lugar donde se realiza la planificación del hombre. Ellos viven mucho en comunidad, no son individualistas, no tienen esa mentalidad. Recordemos también, geográficamente también podemos poner aquí dentro del aspecto histórico, donde se necesita verdaderamente la solidaridad. Ustedes recuerdan en otro pasaje cuando hemos estudiado principalmente en el libro del Génesis, que nos hablaba directamente de el pueblo, ¿verdad?, que necesitaba, dice, de la solidaridad, o sea, la aldea, la tribu que necesitaba ser solidaria porque ellos vivían por el desierto. Entonces, cuando uno va caminando por el desierto, imagínense, uno llega a un lugar, tiene sed, tiene hambre, lo que sea, entonces el otro le socorría. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. No es que cada uno ya se podría autoabastecer, ¿verdad?, sino que siempre había necesidad del otro. Siempre había necesidad del otro. Yo eso pensaba, ¿verdad?, y decimos en nuestro ambiente, aquí en nuestro ambiente, en Yandego Avellarecopa, tenemos árboles, agua, frutales. Entonces uno, antes era mucho más todavía, ¿verdad?, uno caminando, encontraba por el camino, podía comer naranja, mango, lo que uno quiera, ¿verdad? Sin embargo, allá es desierto, uno no encuentra nada por el camino. De ello iba a beber solamente arena, sol. Y entonces, el llegar a la casa de alguien, el llegar al campamento de alguien, eso era un oasis verdaderamente. Y entonces la necesidad y la solidaridad era un aspecto fundamental y la Biblia eso te lo describe continuamente. Y este es el trasfondo histórico, el trasfondo de un pueblo, el trasfondo de cómo ellos se manejaban, de cómo ellos vivían, de cómo ellos se relacionaban entre sí. Y después la vivencia de la fraternidad. Aquí también viene un segundo paso, la fraternidad, es decir, esa necesidad de compartir. Incluso el aspecto civil, decíamos que no iba separado absolutamente de lo religioso, sino que ellos van viviendo juntos, van colocando juntos estos dos aspectos, ¿verdad? Y después, de una forma más centralizada, podemos decir, la preocupación también por el pobre. ¿Verdad? Porque el pobre quedaba muy indefenso en esta sociedad. Entonces, tenían que preocuparse. Y viste que estas son legislaciones posteriores. Son legislaciones que ellos van tomando consideración de la realidad en que está viviendo la persona, la realidad que está viviendo el pobre, la realidad que está viviendo ese que está allí, pobre, viuda, que no tiene nadie que le pueda socorrer, o ese pobre, decíamos, ¿verdad?, ese huérfano, la misma cosa, ese extranjero, que no tenía todas las posibilidades para salir adelante. Entonces, alguien tenía que
estar echando ojo y alguien tenía que estar ayudando. Bueno, vamos a continuar algo más, lo que nos dice una característica particular también del código de santidad es que tiende a las generalizaciones. No hace una lista de quiénes son los necesitados de la sociedad, es decir, no los enumera como una lista anteriormente, sin embargo, los tiene en mente al tomar medidas que los ayuden en sus carencias. ¿Viste? Entonces, ellos lo tienen ya casi insertos en su pensamiento, no hace falta hacer una lista para recordar, sino que hoy porque conocen de la situación, conocen y viven esa situación. Por ejemplo, no solamente los pobres y forasteros podían aprovechar lo que quedaba de la cosecha, esto es interesante, sino también las viudas y los huérfanos, porque saben que es necesario. Viudas y huérfanos, ¿quiénes les ayudaba? ¿Cómo hacían para vivir? Y esto yo algunas veces, y eso como sacerdote les digo porque a mí me gusta, al llegar a una parroquia o a algún lugar donde me designan para trabajar, normalmente hago las visitas a las familias, a las casas, la bendición, la visita a las familias, a las personas. ¿Y qué es lo primero que uno descubre? Y bueno, uno va descubriendo ahí en tu lugar donde estás trabajando que hay pobres, que hay viudas, que hay ancianas, que hay enfermos, que hay niños, que hay huérfanos, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hoy también podemos decir que hay drogadictos, estos son también pobres personas, o que hay alcohólicos, estas también son pobres personas. Entonces, en la visita que uno va haciendo, ¿verdad? Iba conociendo a las personas y a las familias. Y bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Depende de ella, por lo menos, ahora ella, mira en qué realidad estás metido. Yo estuve trabajando ahí en una parroquia muy interesante y descubrí a muchísimos ancianos que incluso, o ancianas principalmente, que ya no se podían levantar, que estaban en la cama. Entonces a quienes se les lleva la unción de los enfermos, se les lleva la comunión, pero ¿saben qué es lo que más me dolía? Es que muchas veces los hijos, no porque no querían también, no les podían atender durante el día o durante la tarde, porque Juan no va a apoyar, porque son los únicos que trabajaban. Y la pobre viejita quedaba en la cama sin poder levantarse. ¿Quién les atendía y quién les pasaba un plato de comida a esas pobres ancianas? Y justamente los vecinos. Y algunas veces era otra más o menos viejita, pero que por lo menos caminaba todavía, iba y venía de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar, y esto es el Texacuá, ¿verdad?, que nos está diciendo el libro de Levítico. Y nos llama la atención, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. El Texacuá, ¿viste? El pobre, el necesitado, la viuda. Bueno, entonces, queridos amigos, así estamos reflexionando desde el libro del Levítico. Es un libro del Antiguo Testamento, pero este libro que nos pone las bases para nosotros, que venimos del judaísmo, somos los hermanos menores, pero así como venimos del judaísmo, también nosotros entendemos este aspecto de la solidaridad, este aspecto de un Dios que se encarna, que se abaja y que llega a los demás, pero Dios llega a través de nosotros. Me despido de ustedes y volvemos con nuestro curso bíblico próximamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y volvemos con Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por